Hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo un espacio de reflexión basado en la Biblia, la palabra de Dios, de ese Dios que es real, tan real que se ha querido comunicar con nosotros de diferentes maneras y darnos a conocer quién es Él, cómo es Él, de qué manera se puede y quiere relacionar con cada uno de nosotros y cómo podemos hacer para tener una vida plena, una vida abundante, una vida feliz, o como decíamos en la serie anterior, una vida sin sombras, enmarcada en la luz que proviene de Dios. El Evangelio de San Juan es un evangelio que habla mucho de ese Dios real, cercano, que viene a morar, a vivir entre nosotros, que se hace uno con nosotros, un vecino más entre nosotros. El capítulo 3 del Evangelio de Juan es un capítulo apasionante. Tiene varias secciones, pero todas tienen un tema central: la forma en que Dios quiere y puede salvar a los seres humanos. Salvarlos de su propia condición, salvarlos de lo que ellos son, de sus propios problemas, del mayor problema que tenemos los seres humanos, el problema del pecado. Ese pecado que nos lleva a errar el blanco, a caminar sin rumbo, a cometer acciones de las cuales después nos avergonzamos, o acciones que producen dolor y sufrimiento en otros. Ese pecado que significa saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ese pecado que significa vivir lejos de Dios, sin fe, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Ese pecado que muchas veces nos atormenta, por el cual a veces perdemos el sueño. Ese pecado que es el resultado de muchas cosas en nuestra vida, o esas consecuencias del pecado que muchos de nosotros sufrimos de diferentes maneras en este mundo. El Evangelio de Juan en el capítulo 3 nos muestra cuál es el camino de la solución al dilema del pecado en la experiencia del ser humano. Y comienza con un relato bastante conocido, del cual hemos hablado en alguna oportunidad tú y yo. Es la historia de la entrevista de Jesús con Nicodemo. Del versículo 1 al versículo 8, básicamente, el centro del tema es la entrevista de Jesús con Nicodemo. De ese hombre que había nacido dentro del pueblo de Israel, formado estrictamente en la religión de Israel, y ahora va y se encuentra con Jesús, al cual reconoce como maestro. Es más, le dice: sabemos que tú has venido de Dios. Dice el texto: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un principal entre los judíos, alguien que tenía una posición privilegiada, no solo era de la nobleza, sino que formaba parte del Sanedrín judío, el grupo dirigente del pueblo de la religión de Israel. Este hombre se acerca a Jesús. Este hombre era un escrupuloso observante de la ley. Es más, estaba convencido de que la religión de Israel era la verdad y que él había sido educado en la verdad y no había más verdad que la religión de Israel. Y la respuesta de Jesús es impactante. ¿Sí? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Lo primero que se destaca en esta entrevista de Jesús con Nicodemo es que Jesús no vino a salvar a personas porque están en una u otra determinada religión. La religión, la denominación religiosa no te va a salvar. Las denominaciones religiosas son el resultado de un proceso histórico del cual podríamos hablar mucho. Las denominaciones religiosas son el resultado de un proceso teológico del cual también podríamos hablar, pero son eso, son denominaciones religiosas. Y una denominación no es la que salva, por una razón muy simple: la denominación religiosa, cualquiera de ellas, no entregó su vida por ti. El que entregó la vida es el Hijo de Dios. Dios no envió a Jesús a formar grupos religiosos que trajeran la salvación a la humanidad. Ha habido y hay bastantes de estos, y habrá seguramente en el futuro. No fue ese el propósito de Dios al enviar a Jesús, al hacer que Cristo se transforme en nuestro vecino. No fue la intención de Dios con la encarnación del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, crear una nueva religión dentro del gran espectro de religiones,
una nueva denominación que luego se dividía en muchas otras denominaciones. No, ese no es el plan de Dios, porque las denominaciones no tienen poder salvador. A continuación, en el capítulo 3, luego que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, dice algo que es impactante, versículo 16, versículo conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 17. Y el 18 dice, el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Querido amigo, querido hermano, ¿te das cuenta de esto? Lo fundamental no es la denominación, lo fundamental es Jesús. Lo importante es Jesús. Dios envió a Jesús para que todo el que crea, no en una denominación, no en una iglesia, no en un cuerpo de doctrinas determinados, sino el que crea en Jesús se pueda ser salvo. La encarnación de Jesús, la entrega de Jesús, la vida de Jesús, todo lo que es Jesús es la mayor manifestación del amor de Dios por nosotros. A través de Jesús, Dios te quiere decir a ti y a mí que nos ama. Y nos ofrece un camino para nacer de nuevo, nos ofrece un camino para tener vida eterna. Y ese camino pasa por creer en Él. Yo puedo pertenecer a una determinada tradición cristiana, a una determinada denominación religiosa, pero fuera de Jesús no hay salvación. Y a menos que yo acepte a Jesús como mi único y suficiente Salvador, no el credo de mi denominación, no los dogmas de mi denominación, no las creencias fundamentales de mi denominación, no las doctrinas, no la posición teológica, menos que yo acepte a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi vida y comprenda que necesito nacer de nuevo y tener un nuevo comienzo reconociendo a Cristo como mi único Señor y Salvador personal, no podré ver el reino de Dios. Porque no hay otro camino de redención o de salvación fuera de la persona y de la obra de Jesucristo. El versículo 36 del capítulo 3 de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice el que cree en la teología de la Iglesia Católica, en las tradiciones de la Iglesia Católica. No dice el que cree en las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. No dice el que cree en la fórmula de concordia de la Iglesia Luterana. No dice el que cree en el credo de Westminster de la Iglesia Anglicana. No dice el que cree en los dogmas, creencias y doctrinas de cualquier denominación. No dice el que cree en las leyes y en la Torá como la interpretan las corrientes rabínicas del judaísmo. No dice el que forma parte de otro grupo religioso como el Islam. No dice el que tiene o cree en alguna cosmovisión religiosa como el hinduismo o el budismo. No. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en ese verbo hecho carne, que ha habitado entre nosotros, que vino y nos mostró la gloria del Padre. Gloria que no es otra cosa que su carácter de amor, de compasión, de misericordia, que se expresa en la entrega de la propia vida de su Hijo unigénito, para que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Querido amigo y amiga que me escuchas, tú y yo, a semejanza de Nicodemos, estamos en la noche de este mundo. Tú y yo, a semejanza de Nicodemo, necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. A semejanza de Nicodemo necesitamos nacer de nuevo. Pero ese nuevo nacimiento no es el resultado de haber formado parte o formar parte de una congregación determinada, de una comunidad religiosa determinada, de una iglesia determinada. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo, abriendo el corazón a Jesucristo, reconociendo el señorío de Cristo, aceptando a Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal, porque fuera de Cristo no hay salvación, ya que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero si creemos en Jesús y aceptamos a Jesús, Él nos promete vida plena, vida abundante aquí y ahora. Él nos promete tener
la solución para los problemas de nuestra vida, darnos la fortaleza que necesitamos en el camino de la vida y por sobre todas las cosas la vida eterna. Nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva, en el cual podremos morar por la eternidad. No pierdas tiempo, abre tu corazón a Jesús, recíbelo como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.